¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre el egreso del paciente, el plan de alta y los tipos de egreso, así que pues vamos a comenzar. En este video de fundamentos de enfermería te voy a traer, como te dije, el egreso del paciente. Voy a tener muchos tipos de egreso del paciente y también cada uno de esos va a tener un plan de alta distinto con diferentes intervenciones de enfermería totalmente distintos. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Egreso del paciente. Recuerda que todos mis videos los estoy basando en artículos, libros y todo ello. En este caso, para esta clase de fundamentos, estoy ocupando el libro Fundamentos de Enfermería de Eva Reyes. Es este que tengo aquí. Aquí lo puedes observar, lo puedes adquirir, es mío. Y pues esta información se sacó de aquí y de otros artículos. Así que vamos a comenzar. Egreso del paciente. En la mayoría de las instituciones de salud, públicas o privadas, la estancia hospitalaria del paciente prácticamente se ha acortado. ¿Por qué? Porque hay muchas razones la cual se recorta el tiempo en el que el paciente está dentro del hospital, ¿vale? Puede haber muchos factores como la falta de recursos económicos, humanos, físicos y materiales, el aumento de ingresos y reingresos del paciente. Entonces, no voy a tener todo el espacio para atender a todas las personas, por eso es que nosotros tenemos que dar de alta o egresar al paciente, pero obviamente con intervenciones médicas y de enfermería para que se las pueda llevar como tal a su casa sin ningún problema. También los altos costos que llega esto a generarle al Estado. Sobre todo estamos hablando de un sector público. Por eso el paciente de un hospital o de otra institución de salud, y a partir de esto tiene que abordarse aspectos administrativos, técnicos y educativos. Porque administrativos para la cuestión del expediente, para saber el motivo del egreso, tener como tal unos papeles, un registro de mi paciente. La cuestión técnica en la cuestión de intervenciones y educativos en educar a la familia, promover como tal la salud y darle las indicaciones de todo lo que vaya a hacer directamente en su hogar. De igual manera, este paciente puede seguir con cuidados, enfermera particular, con medicamentos, con receta, con tratamiento en su hogar. Y cualquier cosa, luego llegan a poner ahí en el plan de alta, se reciben nuevamente en una cita abierta, es decir, a una consulta externa o a urgencias. Ahora muy bien, la planificación del alta es el proceso de prever y planificar las necesidades. Después del egreso del paciente en un hospital o de una institución, se convierte en una parte fundamental de los cuidados sanitarios y debe de abordarse considerando aspectos administrativos, técnicos y los propios educativos. Y a partir de aquí voy a tener diferentes tipos de egreso, ¿ok? Voy a tener el egreso por mejoría, egreso voluntario, egreso por fuga y el egreso por muerte. Son los 4 tipos de egreso que yo voy a tener en cualquier hospital. Cada uno de estos egresos van a tener diferentes plan de alta, es decir, intervenciones. Quiero que sepas que el plan de alta y el egreso no es lo mismo. El egreso es, digámoslo así, la parte principal. De acuerdo al tipo de egreso voy a hacer un tipo de plan de alta. ¿Ok? El plan de alta son aquellas intervenciones, cuidados, tratamiento, seguimiento en el hogar del paciente que yo le voy a indicar y le voy a educar de esta manera, ¿vale? Los 2 primeros tipos de egreso que te mencioné, que era el de mejoría y voluntario, requieren de un plan de alta desde el momento de la admisión del paciente a la institución, con el propósito de estimular la participación, autoconfianza y educación sobre algunas técnicas y procedimientos que se prolongarán en el hogar, ¿vale? Mejoría y voluntario. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener el egreso por fuga, que es este egreso que te voy a comentar, que es este egreso cuando el paciente se da la fuga, se va del hospital, no hay un aviso y nosotros tenemos que actuar ante todo ello. Y también tenemos el egreso por fallecimiento o muerte, que aunado a lo que te hablaba en Fundamentos de Enfermería anterior, en el capítulo anterior, te hablaba sobre los cuidados post-mortem, te hablaba sobre lo del amortajamiento. Entonces todo esto se va a dar de acuerdo a un plan de alta. El plan de alta de fallecimiento no es el mismo que un plan de alta voluntario o de mejoría o de fuga. Así que pues vamos a ver las diferencias entre cada uno de estos egresos. El egreso por mejoría es la alta del paciente de una institución de salud, ya sea privada o pública, cuando su recuperación es totalmente satisfactoria.
En esta alta también se incluye a los pacientes que por su estado de cronicidad o etapa terminal requieren cuidados paliativos o de máximo beneficio. ¿Por qué? Porque vamos a seguir brindando estos cuidados en el hogar. Que el egreso por mejoría, que mi paciente esté mejor, no significa que esté libre de riesgo. Sigue habiendo factores de riesgo. Entonces, en este plan que yo voy a realizar, lo que quiero es que mi paciente siga recuperándose en su hogar, en su lugar seguro, ¿vale? Y a partir de esto, pues nosotros vamos a sacarle el máximo beneficio de tal manera que podamos educar al paciente, a su familia y también modificar algunos hábitos para que el paciente ahora sí se recupere al 100%. Este plan de alta de egreso por mejoría incluso puede darse a conocer a las enfermeras o enfermeros que estén atendiendo al paciente de forma particular. Tú sabes muy bien que la enfermera es asistencial, pero puede serlo en una institución público, privado o también puede ser particular. Entonces, los familiares pueden contratar a una enfermera privada particular para que atienda a este paciente, pero la enfermera tiene que tener este egreso o este plan de alta más bien, este plan de alta para que sigan los cuidados, tratamientos e intervenciones para que ahora sí el paciente vaya a la mejoría y no haya la necesidad de regresar nuevamente al hospital. Voy a tener muchas intervenciones por el egreso de mejoría. Primeramente tengo que integrar el expediente con todos los documentos de la autorización de alta. Me tienen que autorizar a mí el alta, ¿vale? Si no me lo autorizan, ya sea, por ejemplo, el sector privado, no me autorizarían el alta por no pagar, por no cubrir el seguro o por simplemente aún no hay una mejoría en el paciente, ¿vale? Porque también se puede dar como de, no se puede dar de alta ahorita porque no hay mejora, pero si aún así nosotros le hablamos a la familia, al paciente, le explicamos el porqué y ellos quieren irse del hospital por cualquier motivo, existe por el egreso voluntario o el alta voluntaria, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a elaborar un plan de alta que incluya aspectos educativos y discutirlo con el paciente y con la familia. Es muy importante. Normalmente lo hace el médico, pero también los enfermeros necesitamos dar estas intervenciones, educar a nuestro paciente. Normalmente el médico te habla sobre el tratamiento que tienes que llevar, que tienes consulta abierta y todo lo que quieras, pero nadie te explica qué es lo que tienes que hacer con ese medicamento, cómo lo tienes que administrar, qué cuidados debes de tener, cómo te debes de bañar, cómo va a ser tu alimentación, todo lo que tenga que ver con la educación hacia mi paciente por parte de enfermería no se llega a hacer. Tú hazlo. ¿Por qué? Porque en este plan de alta que nosotros vamos a realizar, vamos a educar y discutirlo con el paciente y familia. No es el mismo plan a ver, el plan de alta puede ser general entre médico y enfermero, pero normalmente el médico te arma un plan de alta. Y lo ideal es que el enfermero o la enfermera cree un plan de alta a su razón. Normalmente cuando nosotros vemos proceso de atención enfermero, hasta el último en la evaluación, podemos dar incluso un plan de alta, donde tiene todos los tratamientos, todos los cuidados, todo lo que se tiene que hacer para que el paciente vaya a la mejoría. Eso es sumamente importante. Entonces, si tú puedes realizar un plan de alta por tu propia cuenta, independientemente de las funciones del médico, adelante. La verdad es que ese egreso por mejoría le va a ayudar mucho a mi paciente y sobre todo si es que el paciente contrata una enfermera particular, tu plan de alta pasa directamente a la enfermera particular y de esta manera siguen los cuidados de enfermería. Luego tenemos que anotar el alta en las notas de registro de enfermería y del expediente clínico, como lo dice la norma 004 aquí en México. Hay que proporcionar ropa al paciente para que se vista. Esta ropa es obviamente del paciente, en la cual nosotros vamos a proporcionársela después de todos los cuidados que les dimos. El paciente se recuperó, va a darse de alta y lo que nosotros tenemos que hacer es proporcionarle esta ropa, incluso insumos, para que pueda tener incluso un baño, se pueda preparar para irse, ¿ok? Luego voy a tener el egreso voluntario. El egreso voluntario es la alta del paciente por transferencia a otra institución de salud. Ejemplo, llega un paciente a urgencias. Obviamente cualquier hospital aquí en México y en todo el mundo, aunque llegues a urgencias y seas o no de derecho ambiente, tengas o no dinero, te tienen que atender. Pero no puedes estar en ese hospital, no puedes tener una instancia porque obviamente requiere tiempo, requiere dinero, requiere muchas cuestiones. Entonces llega un paciente a urgencias, yo qué sé, a un privado. Entonces ahí en el privado
se atiende todo ello, pero se tiene que hacer un egreso voluntario porque él no puede quedarse ahí, porque a lo mejor es derecho ambiente de otra institución pública. Entonces lo que hacen es un traslado, una transferencia de institución de salud. También puede ser por una inconformidad por la atención prestada. Están en todo su derecho de que si yo como paciente no me siento bien con la atención que me estén dando y quiero pedir mi alta voluntaria porque no me gusta la atención y prefiero irme a otra institución. ¿Y qué crees? Esto el hospital no se tiene que negar. Inadaptación al medio hospitalario creo que va dentro. No ser derecho ambiente, lo que te decía, o por motivos económicos. Luego, por no tener dinero y no seguir pagando una estancia hospitalaria, pues el paciente se tiene que dar de alta voluntaria, debido a que ya no puede sostener lo que venía siendo los pagos, los gastos hospitalarios. Eso es a lo que voy. En este tipo de egreso, tanto el médico como la enfermera y la trabajadora social deben investigar los motivos que generan el alta y con base a esto ofrecer alternativas para continuar la atención del paciente, sobre todo en aquellos pacientes en extremo grado de gravedad y que ponen en peligro su vida. Es lo que yo te decía, en un egreso voluntario es totalmente aceptable la decisión del paciente, pero nosotros como médicos, enfermeros o trabajadores sociales tenemos que ver las causas y resolverlas, porque lo que menos queremos es que el paciente vaya a otro lugar o vaya a casa y empeore. Entonces nosotros vamos a darle como una serie de opciones. A pesar de que esas opciones no sean válidas para el paciente o para la familia, tenemos que realizar un egreso voluntario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que integrar al expediente, incluyendo la autorización del alta firmada por el médico, incluyendo los registros de enfermería, todo lo que se le hizo al paciente. Hay que valorar y registrar las condiciones en las que egresa el paciente, signos vitales, limitaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el paciente dice, egreso de alta voluntaria, ok, se va. Y a las horas el paciente tiene un accidente, al paciente se desestabiliza. Ocurren muchas cuestiones con el paciente, incluso el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, esto para cuestión legal puede poner en riesgo al hospital médicos o enfermeras. ¿Por qué? Porque si se dio de egreso y a las horas el paciente llega a fallecer, pues al menos el hospital, los médicos, enfermeras tienen algo en donde se defienden de que hizo un egreso voluntario y le pasó ello. No quiere decir que yo lo corrí, no quiere decir que yo no le di la atención. ¿Por qué? Porque todo esto que yo integré para dárselo a mi paciente, se lo di y lo tengo en mi expediente clínico y tengo una firma de alta voluntaria. Entonces, si mi paciente le llega a pasar algo fuera del hospital, el hospital se deslinda por la cuestión legal. Así es, aquí y en todas las partes del mundo, ¿ok? Y hay que valorar y registrar esas condiciones. Tenemos que describir cómo el paciente se va a su casa. El paciente tiene tratamiento de esto, tiene problemas de hipertensión, detecto un llenado capilar de 3, detecto cefalea, todo ello. Entonces, todos esos registros yo los tengo a último momento por si es que el paciente le llega a pasar algo. Le llega a pasar algo, llegan a investigarme al hospital, tengo su alta voluntaria y tengo los registros de cómo yo egresé a mi paciente. Y de esta manera a lo mejor podemos ver las causas del por qué falleció. También hay que recabar información sobre el personal responsable de la transferencia, es decir, si de hospital público a privado vamos a pasar a nuestro paciente, tenemos que registrar como tal todo lo que hicimos acá, pasarlo para el privado, o sea, del público al privado, todo lo que hicimos, expediente y todo ello al hospital, y de tal manera todas las intervenciones que se hizo, notas de enfermería, es una transferencia entre hospital a hospital, trabajadores, pero esto me va a permitir a seguir llevando un buen cuidado para mi paciente, ¿ok? Ahora, tenemos que elaborar y analizar con el paciente y familiares el plan de alta si es posible, es decir, ya que nosotros negociamos con la familia y la familia dijo, ¿saben qué? Nos damos de alta voluntaria, le vamos a dar un plan de alta, ¿vale? Un plan de alta específicamente como el de mejoría. Tienen que hacer esto, medicamentos, esto, tal. Están en su derecho, pero ellos también pueden negarse. Por eso es que aquí dice, si esto es posible. También pueden decirte, no quiero plan de alta, mejor me voy a otro hospital. Entonces están en todo su derecho, pero si es posible hay que darles un plan de alta.
Recabar la notificación de alta voluntaria con base a las normas administrativas de la propia institución. En caso de no querer hacerlo, registrar en el expediente clínico los hechos ante un testigo para deslindar responsabilidad con atención a la atención, con relación a la atención y riesgos que pudieran ocasionar lesiones o efectos adversos al paciente. Prácticamente para poderse deslindar de cualquier hecho y obviamente no demandar, culpabilizar a médicos, enfermeras o al propio hospital. Luego voy a tener el egreso por fuga, en la salida del paciente del hospital sin autorización médica. Es decir, el paciente se puede escapar. Ha pasado mucho con pacientes psiquiátricos, con niños, incluso con cualquier tipo de paciente. Pero esos pacientes pueden llegarse a escapar, no estar de acuerdo en algo y literalmente irse sin dar aviso a administración a enfermeras. Y lo que tenemos que hacer es integrar expediente clínico. Luego, notificar de inmediato a las autoridades responsables del servicio sobre la fuga del paciente. Luego tenemos que hacer anotaciones de enfermería, fecha, hora y condiciones de salud del paciente, porque si el paciente se da a la fuga y lo reportan como desaparecido, nosotros, que el hospital o enfermeras, tenemos los últimos datos, incluso la última vez que lo vimos. Entonces tenemos que describirlo, tenemos que colocar todos sus datos, ya sea edad, nombre completo, el peso, la talla, todo. Así como nosotros lo dejamos la última vez que en cama, con bata, con una solución fisiológica de 1000, todo esto tenemos que describirlo por si es que el paciente llega a dar a la fuga y lo reportan como persona desaparecida, lo puedan identificar. ¿Ok? Porque nosotros somos la última, digamos así, las últimas personas, la institución es la última institución que tuvo referentes del paciente y queremos saber el por qué se fue. Y también enviar el expediente al Departamento de Trabajo Social previa anotación en libreta de egresos. Luego voy a tener el egreso por muerte, el egreso del paciente fallecido. Un paciente fallece en el hospital, tenemos que tramitar un egreso. Ya no podemos hacer un plan de alta, ¿vale? Ya aquí ya no es totalmente innecesario, pero tenemos que tener un registro. Proporcionar orientación a los familiares sobre los trámites administrativos, dependiendo, y lo que te hablé sobre el capítulo anterior de la cuestión de cuidados post-mortem, tenemos que darle aviso a la familia sobre el servicio de patología, admisión, necropsia, donación de órganos, funeraria, entre otros. ¿Vale? Hay que dárselo a entender. Luego tenemos que escuchar, orientar o canalizar a los familiares para apoyo en el duelo de su ser querido. Si es necesario, hay que recurrir al personal o recursos especiales, integrar al expediente clínico con los registros correspondientes, proporcionar los cuidados post-mortem que te hablé en el video anterior, y ahorita próximamente te voy a armar la técnica de cómo hacer un amortajamiento y trasladar el cadáver al servicio de anatomía patológica apoyado por un camillero. Y ahí se va a hacer todo el registro referente a patología, referente a funeraria y referente a trámites administrativos, ¿no? Con esa cuestión. Y pues bueno, eso sería todo de esta clase. Entonces vamos a recopilar. El egreso y el plan de alta no es el mismo. El plan de alta puede aplicar en los dos primeros, mejoría y voluntario. El voluntario si es que la familia quiere, pero el de mejoría es de ley. Voy a tener 4 tipos de egreso: fuga, mejoría, voluntario y por fallecimiento. Y en cada uno de estos, como pudiste ver, tenemos intervenciones. Pero te voy a traer también otro video práctico en donde te voy a traer el formato. Es un formato que yo voy a hacer, no es un formato de alguna institución, es un formato general en el cual vamos a llenarlo y vamos a hacer un plan de alta, ¿vale? Específicamente en un plan de alta con un paciente que ya mejoró, para que tú tengas una noción de cómo se realiza todo esto. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.